momentos en la vida, ¿no ves que ya el Señor provee la solución? Pero usted me dice no, y mi consejo te da risa. Al final sabrás que Dios siempre tiene la razón, solo en Él hay solución. Jesucristo es nuestro amigo, en Él está el perdón y nos ofrece salvación. Solo en Él hay solución. Jesucristo es el camino, pues entregó su amor para salvar al pecador. No ves la decepción, el mundo ya no satisface. Capítulo 5, versículo 25, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Bueno, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, mayor amor que este no cabe, no existe en la vida de ningún ser humano, solamente Cristo lo puede hacer. Si la Biblia dice que Cristo murió por la iglesia, entonces cabe preguntarnos qué espera o qué espera Dios más que nada de ella, de nosotros. Dios espera, quiero pensar, sometimiento, obediencia al Señor, entrega, dedicación. Ahora, aclaro, todo esto es voluntario. Dice la Biblia que Cristo se entregó a sí mismo por ella. Ya se ve el matrimonio, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Por cierto, hermano, debe ser marido de su propia mujer. Marido de su propia mujer. Gracias, hermano. Al final voy a bendecir las aguas y ya saben, una bendición tomar agua. Entonces, marido, esposo de su propia mujer. Entonces, ¿qué debo de hacer para ser parte de una iglesia? Bueno, la Biblia dice que hay ciertas funciones que tengo que cumplir. Todas de ellas, sin duda, son importantes. Ninguna de ellas es mayor o menor que otra. ¿Ok? La vida cristiana tiene muchas áreas vitales donde el cristiano desarrolla su talento, su capacidad, su destreza, su inteligencia. Entre muchas de ellas hay una primordial, es de llevar el evangelio a la gente, hermano. La Biblia dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 4, dice la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes comunicando el evangelio del Señor. En una ocasión buscaban al Señor Jesucristo por ahí de las 5 de la mañana, y los discípulos, bien preocupados, decían: Señor, todos te buscan, ¿dónde has estado? Y hoy nos preguntará el Señor: ¿dónde estamos cuando podemos hacer algo por Él, hablarle a la gente de Cristo? El Señor le dijo: vayamos por las casas y prediquemos el evangelio, porque para esto he venido. Para esto he venido. Hermanos, en la iglesia venimos a adorar y alabar al Señor. La Biblia nos muestra, hermanos, que cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, habían cantado himnos y alabanzas a nuestro Dios. Y esto fue después de la ascensión del Señor Jesucristo. Usted lo puede ver en su Biblia, ahí en el libro de Lucas, capítulo 24, y lo puede ver en el versículo 52 al 53 en adelante. Ahí está esa parte.
La Biblia dice, después de que ellos adoraron al Señor, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y glorificando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Por eso el libro de los Salmos dice dentro de ti: bendice, oh alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hermanos, antes de que tú vengas a tu iglesia, antes de que tú le adores, medita, piensa, hermano, los beneficios que Dios te ha dado en tu vida. Simplemente echando un atismo alrededor tuyo, te vas a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta que son muchos los beneficios que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Amén. No te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te da. Entonces, hermanos, en la iglesia es donde tenemos comunión los unos por los otros. Hermanos, la Biblia es el libro de Dios, un libro de fe, donde vemos a un Dios de amor siempre tratando de unir, a la familia. No hay cosa más grande para el Señor que ver familias enteras yendo a su iglesia. En el libro de Efesios, hermanos, en el capítulo 3 y versículo 14, el apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto habla, hermanos, de las familias del Señor, por las familias del Señor o las familias de la iglesia. La causa de doblar sus rodillas es también por la iglesia. Entonces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, la Biblia nos manda a tener comunión los unos con los otros. ¿Qué significa tener comunión los unos con los otros? En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 en adelante, usted se va a dar cuenta perfectamente que la Biblia dice que la iglesia tenían en común todas las cosas. Nadie decía ser suyo nada. Dice la Escritura, y cada uno, hermanos, daba de lo que tenían. Y bajo estas condiciones, hermanos, la Biblia dice que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero habla, hermanos, de la iglesia. La iglesia, hermanos, es un deseo de Dios, un invento de Dios. La iglesia es el corazón de Dios, es la sangre de Cristo. Por eso se sacrificó. Hermanos, la iglesia no es cualquier cosa. Por cierto, hablando de las diferentes actividades que tenemos en la iglesia acerca de ganar almas para Cristo, acerca de la oración, acerca de la comunión, pregunta: ¿cuál de estas áreas en verdad estamos atendiendo? Porque, hermanos, si alguna de estas cosas no las hacemos, no nos estamos constituyendo como una iglesia que el Señor quiere. Pero bueno, esto nomás es la introducción. Vayamos al mensaje y démosle conclusión. ¿Por qué yo necesito asistir a la iglesia? ¿Cuál es la razón de ir a la iglesia? Entre muchas otras que ya habíamos comentado, hermanos, vamos al libro de Romanos, hermanos. Y déjenme decirles nomás 2, 3 cosas acerca de la iglesia. Y esta es la cuarta parte de la iglesia. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo
sino el que debe tener, sino que piense de ti con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así también nosotros, parafraseo un poco, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos con los otros. De manera, hermanos, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, hablando de predicación, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, es decir, el que dirige el culto, o el que hace misericordia con alegría. Y luego añade, dice, el amor que tú compartes con otros como cristianos, sea sin hipocresía, sea sin fingimiento. Añade, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Déjenme orar. Padre, gracias por tu palabra. Dame la oportunidad, Espíritu Santo, de predicarla en el nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Mire, hermano, ¿por qué necesito ir a la iglesia? Porque la iglesia me necesita a mí. Hermano, la iglesia te necesita a ti. Tú le haces falta a tu iglesia, porque eres parte de la iglesia. La iglesia no puede funcionar sin sus miembros. La iglesia, hermanos, no puede ser una iglesia si no estás tú. La Biblia nos enseña que no solo yo necesito la iglesia, sino que también la iglesia me necesita a mí. Porque la Biblia dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 12 del libro de Romanos, dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos, dice, muchos miembros. Está hablando a la iglesia. La Biblia dice que todos funcionamos dentro de la iglesia como un cuerpo. Uno es oreja, otro es mano, otro es pie, pero nadie es cabeza. Solamente Jesús es cabeza. Él es el que dirige la iglesia. Él es el que le ordena al cuerpo qué hacer y qué no hacer. Por cuanto somos muchos y somos miembros de un cuerpo, el cual la cabeza es Cristo, entonces la cabeza necesita la participación de cada uno de los miembros. ¿Qué sería un hospital sin médicos y enfermeras? No sería nada. ¿Qué sería un centro comercial sin gente que los atienda? ¿O un taller mecánico? ¿O una carnicería? ¿O lo que usted quiera? ¿Qué sería si no hubiera quien los pudiera atender? La Biblia, hermanos, nos enseña que cada uno, hermanos, somos diferentes y somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia dice, hermanos, que hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Señor. No es tuya, ni es mía. La iglesia necesita orden en lo económico, orden en los aseos, en la limpieza del templo, orden en la enseñanza,
orden en la predicación, orden en el vestir, orden en la manera que hablamos, en la manera que nos expresamos. Recuerden una cosa, hermanos y amigos, que la Biblia dice que cuando Pedro negó al Señor la segunda vez, hubo una criada que lo identificó, y le dijo: tú andabas con ellos. No, yo no. Sí, hablas como ellos. Dios identifica a los cristianos en la manera de expresarse y en la manera de decir las cosas. La Biblia dice que Dios está entre nosotros. La Biblia dice: en la medida de vuestra fe. Déjenme lo encuentro. Ok, versículo 3, en el contexto, dice la Escritura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa, hermanos, esto? Hay cosas que el cuerpo de Cristo tiene que hacer. Hay planes, hay objetivos, hay metas que el cuerpo de Cristo, la iglesia, tiene que hacer. Hay retos, hay desafíos que están enfrente, que el pastor tiene que poner a la iglesia. Dice: en la medida de la fe, hermanos. El asunto de hacer algo para Dios no se trata de que alguien lo tiene que planear. No, se trata de qué es lo que Dios quiere. Pero muchas veces, hermanos, tergiversamos el asunto, nos vamos por otro lado. Bueno, mi opinión es mejor que la de ese hombre o la de aquel hombre. No, hermano, en la medida de la fe es hacer algo sin tener nada. Fe es ver expectativas nulas y aún así querer hacer algo. Fe es no tener absolutamente nada y pensar que lo vamos a tener. Fe es meterse en una casa y no saber quién la construyó, y entras porque sabes por fe que no te va a caer la casa. Hermano, la fe ejerce y se mueve en nuestra mente cuando todo se lo dejamos a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura nos enseña que andamos por fe y no por vista. La fe, hermanos, es un pecado delante de Dios. Cuando los discípulos fueron y le trajeron a un hombre endemoniado, y dijo el padre del hijo al Señor Jesús: te he traído a mi hijo, porque estos no han podido. El Señor dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Estos demonios no salen sino con oración y fe. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero sabe, hermanos, hay cosas que no logramos como iglesia, porque la medida de nuestra fe, ya no me bajo porque no me va a doler la cintura, pero es a veces tan pequeña, hermano. Y argumentamos razonamientos, pensamientos, ideas que nada tienen que ver con la fe. Gracias a Dios por las iglesias, hermanos, que empezaron de nada y ahora son grandes iglesias, porque la medida de esa fe era tan alta, era tan grande, que han logrado lo que tienen, que han alcanzado lo que hoy disfrutan. Pero a veces, hermanos, no la hay. Pero cuando la Biblia habla de una iglesia que habla de la medida de la fe, habla de lo que la iglesia debe tener y la iglesia debe de alcanzar. Y luego observen, hermanos, dice el versículo 3 en su contexto:
sino que piense de sí con cordura. ¿Está ahí? Hermanos, ¿qué significa cordura? La palabra cordura significa prudencia, significa sensatez. La palabra cordura, hermanos, significa moderación. Y si queremos encerrar todo esto, significa tener buen juicio. A veces, hermanos, como cristianos, podemos faltar de esto. No tenemos buen juicio. Y cuando hablamos de juicio, hablamos de sabiduría. Y cuando hablamos de este tema de sabiduría, la Biblia dice que tenemos que pedirle a Dios, el cual Él dará sin reproche. Santiago dice que alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios, el cual nos va a dar. Entonces, hermanos, tener juicio es tener un pensamiento equilibrado. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que tener cordura? Bueno, hermanos, para desarrollar ese talento, esa destreza, esos dones que el Señor nos ha dado dentro de la iglesia. Y esto habla, hermanos, de la capacidad y la responsabilidad que el cristiano tiene en su iglesia. Mire, déjeme adelantarme un poco. Si esta enseñanza bíblica, hablando de la iglesia, hermanos, la pudiéramos entender bien, y si en verdad no solamente la entendemos bien, si la practicásemos con amor y con humildad, cada iglesia entonces sería, hermanos, un lugar de edificación espiritual y de una expansión sin precedentes, si entendemos lo que es la iglesia. Sin envidia, sin recelo, sin contienda, hermano. ¿No lo cree usted? Por eso es importante. Entonces, ¿por qué yo voy a la iglesia? Número uno, porque la iglesia me necesita, hermanos, a mí. Así también te necesita. Número dos, hermanos, ¿por qué debo yo asistir a la iglesia, hermanos? Para hacer un testimonio que alumbre a otros. Mire, hermanos, vaya a Mateo, hermanos, en el capítulo 5. No quiero guardarme todo el consejo. El apóstol Pablo dijo que no era correcto, no era bueno. Dice, habla la iglesia, este pasaje, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una olla, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. La Biblia dice, somos la luz del mundo. Esta frase, hermanos, significa, hermanos, que somos testimonio de Cristo, para que otros confíen en Él. Hermano, lo que tú hagas y lo que yo haga dependerá de mucho de la aceptación de ir a tu iglesia, de acompañarte a tu iglesia. ¿Ok? Una pregunta, hermano. Cuando tú prendes una veladora, ¿dónde la pones? Sí, ya sé que la pones en tus santos ahí, cuando lo pones de cabeza y todo eso. Aquí no se hace eso, ¿ok? ¿Dónde la pones? La pones en lo alto para que todo el mundo la vea. Mire, hermano, vayamos a la Biblia en cuanto a la luz. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que la luz
es la primogénita de este mundo material. La Biblia dice que el primer día de la creación, Dios hizo la luz. Y de la misma manera, hermanos, cuando el Evangelio llega al cristiano, nace la luz. La Biblia dice, hermanos, que este mundo está en tinieblas. Y los hombres aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas. Y aún Cristo dijo: yo la luz he venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Escritura dice que debemos de andar como luminares en este mundo, y habla de lo que hacemos, de lo que practicamos, habla de lo que hablamos, habla de lo que somos en Cristo. No podemos ganar a la gente para su iglesia si no somos antes un buen testimonio, una buena luz para los demás. Y bendita luz del Evangelio que vino a nosotros, bienvenida, porque gracias a ella estamos aquí. La Biblia dice que somos puestos como señales. No podemos escondernos como una luz, tampoco tenemos que escondernos. Recuerden algo, hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 18, dice aquí: yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y presagios a Israel. ¿Sabe, hermanos? La gente ve en nosotros algo. La Escritura dice, hermanos, que todo el cristiano son como cartas abiertas, leídas por el mundo. ¿Qué es lo que en verdad el mundo lee como iglesia? Y eso habla de nuestro comportar, habla de nuestro andar, habla de nuestras decisiones, cómo es que vivimos. La Biblia dice, hermanos, andar como sabios y no como necios. Qué triste que un cristiano, hermano, ande como necio. Cuando la Biblia habla de luminares, hermanos, habla de que todo mundo ve al cristiano. Somos la luz del mundo. Tus vecinos te observan, tus amigos te observan. Unos te observan, hermano, y te admiran de lo que Dios ha hecho contigo, y otros con envidia y tratarán de acabar contigo. La Biblia dice que aún para los de nuestra propia casa necesitamos ser luz. Vosotros sois la luz del mundo. Porque una luz, dice la Biblia, no se puede esconder. Es decir, cada cristiano debe de dar claro testimonio de que somos de Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, dijo: y mi conciencia me da testimonio de que soy hijo de Dios. Hermanos, va a haber momentos en que la tentación puede estar ahí, pero en este momento la conciencia nos revela quiénes somos. Somos hijos de Dios. La Escritura nos enseña, hermanos, que como cristianos debemos de brillar como luces. Y les decía, esto nos muestra nuestro hablar, nuestro vestir, la manera en que nos comunicamos
el conocimiento que tenemos sobre el bien y sobre el mal, saber actuar correctamente, cosas que no puedes ni debes esconder. Somos luz para el mundo. Como iglesia necesitamos mostrar lo que no podemos esconder. No somos cristianos de la CIA, ni del FBI, ni del Scotland Yard, ni somos del Mossad, para vivir escondidos como cristianos. Necesitamos decirle al mundo como iglesia quién nos salvó, quién nos rescató, quién nos redimió. Y es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿por qué voy a la iglesia? Para hacer un testimonio que alumbre a otros. Por último, ¿por qué voy a la iglesia? Tengo 8 minutos. Porque, y aquí va a haber problemas. No, este no. Porque es el único lugar donde debo de tomar la cena del Señor. Vamos a concluir con este último, hermanos, y vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11. Déjenme y les digo, Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Ya lo encontraron? El versículo 26 dice la palabra del Señor. Este es el último punto, hermanos. Vamos a terminar. Yo ya tengo hambre, no sé usted. No sé si se le antoja un pollito, una piernita de pollo, un chilón, un tibón, una de esa posta de carne, en New York. Ustedes son buenos para eso, yo no, pero ahí me invitan, ¿no? Ok, hermanos, ya lo tenemos. Mire, la Biblia dice, así pues, todas las veces comiera este pan y de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este pasaje, hermanos, del capítulo 11 del libro de 1 Corintios, habla de la cena del Señor. ¿Quiénes son los que deben de tomar la cena del Señor? ¿Alguien sabe? Los que creyeron en Jesucristo y fueron bautizados. ¿Okay? Son los que deben de tomar la Santa Cena. En este pasaje, hermanos, en especial, habla del pan y habla del vino. Si a algunos les da sed, no es mi problema. Por cierto, ya me dio. ¿Ok? La Biblia dice, hermano, en el libro de Juan, un versículo muy cortito, en el capítulo 6, versículo 48, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Si usted va más adelante en el libro de San Juan, en el capítulo 6 y versículo 51, hermanos, el mismo Señor dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá, dice la Escritura, para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, y la cual yo daré, observe, por la vida del mundo. Él está hablando de su cuerpo, del sacrificio que Él iba a hacer por la iglesia, por nosotros. Hermanos, el vino representa en este pasaje la sangre del Cordero. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Malaquías, no más sacrificio ni holocausto quiero, sino obediencia. La razón, bueno, eso la vemos, hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 12, y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Esta fue en la cruz que se derramó.
dice que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la redención, la salvación de la iglesia. Mira, hermano, yo no sé si te parece poco lo que Cristo ha hecho por la iglesia, pero Cristo, hermano, te instituyó la iglesia. Antes de ir a la cruz, hermano, Él instituyó a la iglesia. Entonces cabe la pregunta, hermano, ¿por qué debo de asistir a la iglesia? El apóstol Pablo, hermano, este es el pasaje que venimos manejando. Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice esta frase: no dejando de congregar. La palabra no, hermano, significa nunca. Nunca te atrevas a dejar tu iglesia. Nunca. Never. ¿Sabe, hermano? Qué importante es la iglesia. Muy importante. ¿Por qué debo asistir a la iglesia? Pablo dijo, hermanos, el apóstol, no dejando de congregarse. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano, escuche esto, es la conclusión, porque cuando el cristiano deja de congregarse, suceden varias cosas. El diablo te sale con la tuya. El diablo aplaude y se carcajea de ti. Y le dice: pobres cristianos, los míos con pena y necesidad y todo, no dejan mis templos, mis cantinas, mis cines, mis bailes y todas esas cosas. Cuando el cristiano deja de congregarse, hermano, te da el mal testimonio de la fe que profesa. Hacemos menos a la iglesia. Hacemos menos a los hermanos. Cuando el cristiano deja de congregarse, hermanos, también deshonramos el día del Señor. Hacemos tropezar a los santos débiles. Cuando dejas de caminar con el Señor, sales corriendo para buscar al diablo. Cuando la iglesia deja de congregarse, otros tomarán tu lugar. Cuando el cristiano deja de congregarse, hermano, escuche, no estará preparado para la venida de su Salvador. Pregunta: ¿estás preparado si Cristo viene por su iglesia? No. Si tú vienes de todo corazón a escuchar tu palabra, a recibirla con humildad, a compartir tu amor y tu aprecio por los hermanos, a salir edificado de lo que aquí te enseñen, entonces, hermano, cuando Cristo venga por tu iglesia, tú y yo nos iremos con el Señor. Amén. ¿Aprendimos algo? Qué bueno. Vamos a orar. Padre,
Doy gracias, Señor, por este día. Gracias por la iglesia, una buena iglesia, Señor, que nos has dado hoy. Tú eres el único que agrega a los que han desertado. Yo nomás quiero pedirte, Señor, que nos permita, Señor, como iglesia, seguir siendo más fieles, más constantes, más participativos, Señor. Permítenos, Señor, ser parte de tu iglesia. Porque es ahí, Señor, donde somos edificados, adiestrados, donde nuestros hijos son preparados, donde nuestros problemas son solucionados. Padre, ayúdanos a amar a la iglesia, así como tú la amaste, entregándote a ti mismo por ella. Gracias, Señor. Sé que hay necesidad en la iglesia, enfermedad, dolor, carencia, conflictos, Señor, y tantas cosas. Yo nomás te pido en el nombre de Jesús, que tú obres con poder en sus vidas, Señor, y que en la medida de la fe, Señor, tú respondas a cada una de sus necesidades y peticiones. Oh, en el nombre de Jesús. Amén. Él murió y resucitó, mostró su amor para con nosotros, siendo pecadores. Él murió y resucitó, mostró su amor para con nosotros, siendo pecadores. Él murió y resucitó. Solo en Él hay solución. Jesucristo es nuestro amigo. Siendo pecadores, Él murió y resucitó. Solo en Él hay solución. Jesucristo es el camino, pues entregó su amor para salvar al pecador. Mostró su amor para con nosotros, siendo pecadores. Él murió y resucitó. No sé por qué sientes temor y sufrimientos en la vida. ¿No ves que ya el Señor provee la solución? Pero usted me dice no, y mi consejo